Buenos días, hermanos y hermanas, nuevamente saludándoles. Soy el padre José Francisco Pale Vicuña, soy párroco en la comunidad Santiago Apóstol en la colonia Oxipaco. El evangelio que voy a compartir con ustedes correspondiente a este sábado 4 de septiembre. Vamos a meditarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que la luz de tu Espíritu nos conceda la gracia de entender y llevar a la práctica lo que ese día nos vas a enseñar. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado, Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar, las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos le dijeron: ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió: ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, considero que todos estaremos de acuerdo que las reglas y las normas son necesarias para que una comunidad, un pueblo, pueda caminar de manera armónica. Sin embargo, hermanos, estas reglas, estas normas, jamás deben pisotear la dignidad de la persona humana. En el tiempo de Jesús, había muchas normas religiosas que los fariseos o en general las autoridades religiosas inventaron. Y llegó el grado que le daban más importancia a estas normas que incluso a la misma palabra de Dios. Por eso es el reclamo, la observación que hace el Señor Jesús. Porque como escuchamos en el Evangelio, van pasando por unos sembrados, los discípulos tenían hambre, empiezan a restregar las espigas para comerse los granos. Y es esta pregunta que incluso hasta podría resultar hasta ofensiva. ¿Por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Pues porque tienen hambre, así de sencillo. Entonces, hermanos, por eso comentaba que ciertamente las normas son necesarias, las reglas. Una comunidad, un pueblo sin normas, sin reglas, sería un caos, definitivamente. Pero insisto mucho en esto, las normas siempre deben salvaguardar la dignidad de la persona humana y no pisotearla. Incluso el ejemplo que les pone Jesús es bastante elocuente. ¿Acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Una vez que tenían hambre él y sus hombres. Entraron en el templo, tomaron de los panes sagrados que no podían comer y bueno, pues se los comieron. ¿Por qué? Porque tenían hambre. El Señor Jesús nos hace ver, hermanos, que las normas siempre deben existir, sean civiles, religiosas, morales, pero jamás deben pisotear, dañar la dignidad de una persona. Nosotros debemos ser siempre salvaguardas de estas normas, de estas leyes. Pero toda norma, hermanos, algo que sí hay que tener muy claro y que jamás debemos olvidar, que una norma que no esté iluminada por la palabra de Dios corre el riesgo de ser una norma injusta. Cuando una norma, cuando una regla, cuando una ley no descansa en el mismo Dios, insisto, se corre el riesgo, cometemos el riesgo, el gravísimo peligro incluso de cometer una injusticia. En una de sus muchas reflexiones, homilías de San Juan Pablo II, él llegó a comentar: no cometamos la terrible injusticia de hacer a Dios a un lado. Y por lo que ya comentaba, hermanos, porque precisamente si uno hace a Dios a un lado, vamos a caer en esta tentación, este peligro realmente de no buscar el bienestar de los hombres, sino tal vez mi propio interés. Hermanos, pues pidámosle al Señor que seamos nosotros propagadores de su palabra, pidámosle al Señor para que seamos nosotros los salvaguardas precisamente de la dignidad de las personas,
que toda ley, que toda norma descanse en la palabra de Dios. Jamás olvidemos eso, para que todo lo que realicemos, todo lo que se proponga a la comunidad, realmente sea para mayor gloria de Dios y bien de su iglesia. Que tengan un excelente día. El Señor les bendiga siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.